Bienvenidos a un episodio más de The Panduit Podcast, un podcast de Make It Happen. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper futurista que a lo mejor ya no lo es tanto. Mi nombre es Antonio Aguirre y vamos a platicar con entusiastas de la tecnología y de temas raros sobre el turismo espacial y las comunicaciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo están? Gracias por tenerlos acá. ¿Me ayudan presentándose? Gracias, Toño, por la invitación. Mi nombre es Alma Esparza, soy doctora en inteligencia artificial ya con 6 años de trayectoria. ¿Qué tal? Gracias, Toño, por la invitación. Mi nombre es Rogelio García, ya 28 años en este ambiente tecnológico, con una formación siempre dedicado a los sistemas, informática, redes, comunicaciones, ciberseguridad, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Creo que unos retos muy importantes para la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahorita entraremos en materia. Gracias. Gracias, Toño, por la invitación y gracias, Víctor. Para este tema, creo que es muy importante verificar la viabilidad. ¿Cuál es el sector al cual será beneficiado por el turismo espacial? Yo soy Jesús Zip. Llevo ya 15 años de experiencia en la parte de tecnología, Industria 4.0, apasionado en temas de robótica e inteligencia artificial. Hola, yo soy Víctor Juárez, soy parte del equipo de Panduit, soy un entusiasta de la ciencia ficción. Dentro de mí hay un nerd que le encanta todos los temas de ciencia ficción y me encanta participar de este tipo de foros. Yo no diría nerd, yo diría extraterrestre, pero... pero muy bien. Bueno, pues ¿cómo ven? ¿Lo ven viable? ¿Lo ven atractivo? ¿Lo ven costeable? ¿Lo ven lograble? Yo creo que hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Un tema importante justo pues, es la latencia, pues, que la distancia nos colabora en ello, ¿no? Creo que es muy importante trabajar en mejorar esos tiempos de respuesta. Hoy día yo todavía lo considero no tan viable. Otro tema serían la infraestructura de comunicaciones. Creo que todavía no estamos preparados para poderlo tener como que de manera rápida, ¿no? Definitivamente la redundancia, si hablamos de viajes espaciales, tenemos que tener redundancias, ¿no? Si se nos cae un canal de comunicación, ¿cómo vamos a poder seguir soportando, llamémosle, la operación, ¿no? Temas importantes también, pues la seguridad, ¿no? Tenemos que trabajar en mejorar los protocolos de comunicación para poderlo hacer pues más ágiles. Si esto se llega a ser ya una realidad como más común, pues sí tenemos que apoyarnos justo de inteligencia artificial a bordo. Algo que nos permita seguir operando estos viajes espaciales interestelares, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos temas en donde poder mejorar como humanidad, como ingenieros, para que no se nos vaya a quedar el camión a medio camino, ¿no? Es que me encanta porque cuando hablas con ellos, empiezan luego, no, es que la latencia y el ancho de banda, pero espérame un pasito antes. El día de hoy, las comunicaciones a nivel espacial y satelital existen. Las misiones que lanzan al espacio, todos hemos visto las películas y las transmisiones de los viajes a la luna, las misiones o los lanzamientos de satélites. O sea, hoy funcionan. ¿Tú cómo crees que deba de evolucionar este tema de las comunicaciones? Me refiero a qué mejoras crees que debería tener. Ya me dijiste un poco lo de la latencia. Yo creo que ya son hasta más fieles, ¿no? Como que se escucha como con menos interferencia. No hay, no sé, alguna interferencia electromagnética, un delay por la distancia. Le estoy preguntando, porque yo la verdad no tengo idea. Si mandas un mensaje a Marte, pudiera durar 24 minutos en llegar y dependiendo, pues, la órbita, ¿no? La posición en la órbita es la que te va a decir cuánto tiempo puede durar. Entonces, 24 minutos de comunicación, a lo mejor se lo escuchas muy bien, pero algo que yo te estoy diciendo ahorita, sí, ya podrás escuchar 24 minutos algo después, ¿no? Ya pasó algo grave, ¿no? Cuidado porque hay una roca enfrente. Pues ya, bye. ¿O tú qué opinas? Se tienen que desarrollar nuevos sistemas tecnológicos para la parte de comunicaciones. Actualmente lo que predomina son comunicaciones basadas en el espectro electromagnético. Pero hablando de energía, es muy costoso. Y también si nosotros seguimos enviando misiones especiales, ya sea en la parte de turismo espacial,
Es muy costoso poner instrumentaciones para comunicaciones vía espectro electromagnético. Por eso NASA en el 2021 está probando nuevos métodos de comunicación. Actualmente lo está haciendo mediante láseres. Si bien el delay sigue siendo el mismo, podemos aumentar nuestro ancho de banda. Porque al final viajan a la velocidad de la luz en cierto medio. No en el vacío, sino en cierto medio. Pero el espectro electromagnético cuesta mucha energía y cuesta mucha tecnología, ya sea en antenas, en transmisores, en receptores. ¿Qué pasa si cambiamos a unas de luz? Se reduce la energía que tenemos que utilizar, tanto en la Tierra como en la misión espacial. También se va a reducir el peso, porque al ser tecnología más compacta, no tendremos que utilizar tanta tecnología. Entonces, ese espacio lo puedes bien utilizar para otro pasajero, para que echen sus maletas, no sé. Tanto menos equipo, ¿no? Así es. Aligerar. Y adicional, el ancho de banda, que funciona similar al ancho de banda que se contrata en una casa. Por ejemplo, si tú contratas 1 giga y quieres más ancho de banda, vas a contratar 10 gigas. El espectro electromagnético actualmente tiene cierta limitación, pero con comunicación vía láser, nosotros podemos aumentar nuestro ancho de banda entre 10 y 100 veces. Imagínate el valor agregado de poder subir una foto al Instagram en tu vacación espacial. ¿Tú qué piensas, doctora? ¿Cómo aplicaría la inteligencia artificial a ese nivel de turismo? Es que realmente es interesante cómo se puede aplicar desde la parte en que empiezas a todo el espacio, o sea, la parte de visión ya no es solamente crearlo directamente, ya empiezas a ver reconocimiento de, mira, desde acá yo puedo reconocer en qué posición se encuentra mi casa y empieza a ver esa comunicación directa. Entonces, al momento de utilizar inteligencia artificial, podemos mejorar la tasa de transmisión de bits, empieza a mejorar, o sea, en base a los datos que se van recopilando, se pueden empezar a trabajar en mejorar justamente las comunicaciones en traza de bits, en qué tanto ancho, cuál va a ser el espacio, cuál sería la mejor forma. Podemos tener mucha más información y con la información que ya se tiene actualmente recopilada de la información de la NASA o de otros fuentes, podemos empezar a trabajar para mejorar esas tasas de transmisión de datos. Pero sigue siendo una limitante, pues, la velocidad de la luz, ¿no? O sea, aunque sí ya cambiemos algún otro método, hace rato mencionabas unas de luz, pero finalmente podemos hacer que la transmisión la velocidad de la información que mandamos sea más rápida que la velocidad de la luz, porque pues no es la cuadra, no es la casa del vecino, ¿no? No es pues comunicaciones ahorita sí podemos tenerla entre países y a lo mejor sí es más o menos es rápida, pero pues hacia el espacio, yo todavía lo veo como un limitante la velocidad de la luz. No es perceptible para la parte de la atmósfera y la estratosfera. Ahí no hay problema porque la velocidad... No he estado ahí, ¿eh? No he estado ahí, pero te creo. Dicen que hace frío. Dicen que hace frío. Y por eso no me gusta ir. Vaya, puedes estar 27 kilómetros arriba de la corteza y no va a ser perceptible el delay. Por ejemplo, cuando hablabas de Marte, obviamente es un lugar que está muy lejano y más si no estamos alineados en la órbita. Si de repente estamos del otro lado del Sol, pues va a costar mucho más tiempo el llegar al que llegue una transmisión de datos. Ahí creo que estamos yendo sobre el punto, o partimos del punto donde la viabilidad, el delay, y creo que en ese punto valdría mucho la pena considerar a estas máquinas espaciales como un ecosistema de misión crítica, entendiendo por misión crítica todo aquel equipo que no puede dejar de funcionar ni un solo segundo, que tiene que dar el servicio, que en este caso es llevar a los tripulantes de un punto a otro. Y ahí valdría la pena entonces verlo como un ecosistema completo, de tal manera que ese ecosistema completo de seguridad, de delays, resiliencia le llamaron, juegue un conjunto. Creo que hoy ya estamos, estoy seguro que prácticamente hoy se están rompiendo varios paradigmas, porque Rogelio mencionaba algo importante, la redundancia. La redundancia es parte de un sistema de misión crítica, pero estoy seguro que ya muchos paradigmas se están rompiendo con la ayuda de la inteligencia artificial. Antes pensábamos que la redundancia la obteníamos simplemente por tener sistemas duplicados, y hoy la inteligencia artificial estoy seguro que es capaz de identificar cuáles son aquellos equipos que estadísticamente están cerca de una falla.
y entonces nos pueden ayudar a contribuir a generar una disponibilidad mayor en este sistema, ¿no? Creo que si lo vemos como un ecosistema completo, podemos llegar a mayores conclusiones sobre esta viabilidad que estamos abordando. Y con un componente de inteligencia artificial podría asistir perfectamente a aprendizaje y mejora continua, ¿no? Sí, es conocido como el deep learning, ¿no? Es un aprendizaje profundo en el cual constantemente está aprendiendo de la información y ya no es solamente entrenamiento que nosotros, tendría interferencia con el humano, ya es directamente la propia inteligencia artificial estaría aprendiendo por sí sola y pues al fin y al cabo el conjunto de datos que va recibiendo va transmitiéndolos y va mejorando, nos va ayudando a predecir a modelos predictivos, a utilizar modelos predictivos para predecirnos a lo mejor en un mes, a veces, o se puede dar hasta un año, 8 meses, un año, para poder llevar a cabo cuándo va a fallar algún elemento o si un elemento ya tiene desgaste en la propia arquitectura, ayuda con los sensores que también actualmente se tienen, la tecnología que se tiene actualmente en la parte de domótica, en la parte de robótica, junto con la inteligencia artificial podemos predecir hasta si un módulo puede llegar a fallar y ya no es viable para que viajen las personas dentro de Y él. O serlo más autónomo y eficiente, ¿no? Después del aprendizaje que podemos tener de la inteligencia artificial. Sí, porque lo que no se mide no se controla y no se mejora. Entonces, entre mayor número de sensores y entre más capas de inteligencia le apliques a toda la información que te proporcione los sensores, va a ser mucho más eficiente el sistema. Hoy, ¿cómo son esos viajes, Vic? ¿Tienes idea? No, coincido mucho con Rogelio en ese toque de realidad que él nos da. No hemos estado ahí. O sea, no es algo que sea tangible para nosotros. Realmente la información de la cual podemos estar hablando es la que recabamos por medio de una simulación, como la que llegan a ser las supercomputadoras de cómo es el espacio. Pero no, realmente no hay algo tangible que nos pueda llevar a decir esto es así. Pero creo que sí, con estas aproximaciones, con los avances tecnológicos que hoy tenemos, podríamos hacer mejores predicciones de lo que puede llegar a ser. No perdamos de vista que hablamos de viajes espaciales, ¿no? Entonces, sí tienen que ser distancias, no es para todos, definitivamente no es para todos. Tal vez ni para nosotros. Definitivamente. En estos momentos, ¿no? Nos vamos a llorar, dolió, pero está bien. Hay que vender mucho más, leyenda, por favor. Vamos a hacer un plan estratégico para Es que hay una rifa, ¿no? un fondo, De boletos. para nuestro viaje al espacio. Me desmoralizas, pero continúa. Y que tomando este último, ¿lo ven? ¿No lo vemos para las masas? ¿Lo vemos para la masa millonaria? ¿Lo vemos para quién? Para un grupo reducido de personas con poder económico que puedan costear estos viajes, ¿no? Pero independientemente si es alguien con una gran cantidad de dinero o no, al final es una vida humana, ¿no? Por lo que los sistemas de comunicación debemos de garantizar que, por un lado, sí, a lo mejor con inteligencia artificial vemos que predecir si algo puede fallar o no. Pero en esta comunicación donde tenemos que mandar un mensaje, la inteligencia artificial no va a poder decir, va a mandar este mensaje antes de que lo mande, se lo doy yo aquí a la tripulación, ¿no? Entonces sí se tiene que trabajar mucho en protocolos de comunicación que sean tolerantes a fallas. Y protocolos nuevos, ¿no? Donde si mandamos un mensaje y de alguna forma se pierde, que pueda estar como teniendo una retransmisión, pero con mayor velocidad, para que al final en el destino se pueda armar el mensaje y podamos dar un mensaje correcto y en tiempo, pues a la tripulación, al pasajero, a la vida humana que está a kilómetros de la Tierra, ¿no? Sí, volvemos a la misión crítica de nueva cuenta. Y ahora me regreso a la plática previa que tuvimos antes de llegar aquí a la mesa, donde algunos de ustedes mencionaban algo que tiene que ver con lo que dice Aguirre, no es para todos. O sea, posiblemente físicamente muchos de nosotros no estemos listos, no estemos habilitados para soportar todo ese desgaste de ir de un lugar a otro. ¿Qué piensan ahí? ¿Esto es real? ¿Lo estamos viendo de manera correcta? ¿No es para todos? Desde el punto de tema de salud, obviamente no es para todos porque, vaya, si tienes alguna enfermedad congénita o alguna enfermedad que te impida, O que no lo sepas. aunque no lo sepas, pues, imagínate que es tu primer viaje y tal vez el último
Entonces, creo que debe de haber una serie de estudios médicos antes. A pesar de que tengas el poder económico para poder adquirir uno de estos viajes, obviamente tiene que haber un estudio de salud para que puedan identificar si tu cuerpo va a resistir, porque cuando vas hacia el espacio, pues te sometes a diferentes fuerzas G. Yo les quiero hacer una pregunta, porque pienso cosas locas, ya sabes que me pongo creativo. Si utilizamos todas estas tecnologías de tal manera que fuera muy eficiente, muy confiable, la misión crítica completamente acotada, ¿no sería un muy buen modelo hacerlo no para un selecto grupo? O sea, creo que solamente hay 2 lugares en donde podemos lanzar cohetes o se pueden lanzar cohetes de estas características, ¿no? Que son privadas. ¿No sería un buen caso de estudio a lo mejor para alguna de estas escuelas de las que nos gusta estar de pronto y decir, a ver, este es un business case, un caso de negocios en donde podemos, que fuera para todos? ¿Por qué no les parece una pérdida de espacio y de recursos que fuera solamente para un grupo que porque lo puede pagar? Digo, a mí me gusta pensar que yo pudiera estar ahí arriba, o que mis hijos también, ¿no? Y que pudieran ver el planeta azul. Pero, ¿se acuerdan de esta serie de Carl Sagan? ¿Se acuerdan de la fotografía que veía? A mí de verdad me apasionaba de cuando yo era chiquito. Cosmos, era Cosmos. Cosmos. A mí me apasionaba, me gustaba mucho ver la fotografía, los paisajes que tomaban en esta serie, en estos libros. Y pensando a cosas padres, a mí me gustaría que esto fuera así. O sea, si la tecnología nos lleva a un punto en donde lo pudiéramos hacer accesible de tan eficiente, a ver, nadie va a tener ese dinero junto, pero a lo mejor podríamos entrar en un programa de, no sé, como el Bécalos o algo así, algo como para el espacio es para todos, no lo sé, pensando cosas disruptivas más allá solamente del ego de poder subir cada quien, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Está muy loco? Para las masas, yo lo veo muy, muy loco. Para las masas sí lo veo muy loco. Sí, claramente hemos tenido algunos ejemplos en donde inclusive pues astronautas mexicanos, ¿no? Pero son garbanzos de a libra, son las excepciones y que a lo mejor son personas de escasos recursos que llegan pero finalmente son como méritos propios. Yo para las masas, así como para hablemosle, estos viajes espaciales, una onda turística, yo todavía lo veo. Les voy a dar una vuelta, voy a la luna y regreso. Sí. Ahorita vengo. No. Voy a ver desde aquí. Vaya, ahorita dices que vas a la luna y regresas, ¿no? Pero ¿qué tal si fuera como mudarte de país? O sea, si llegara el momento en el que pudiéramos poner así como la Estación Espacial Internacional, donde viven personas, ¿qué tal si fuera, oye, vivo en tal país, pero ya me quiero mudar a la Estación Espacial Internacional, pero en modo residencial? Entonces, realmente dejaríamos de pensar de, oye, voy y regreso y... No, sino voy y ya me mudé. Déjame hacer una observación. Amigos, les juro que esto es café, ¿eh? Se los juro, no estamos pensando cosas por alguna otra sustancia, es puro café. Dentro de todas las tendencias que tenemos actualmente es pensar mucho en salvaguardar lo que tenemos, esta casa que es el planeta, ¿no? ¿Realmente un turismo espacial será perjudicial para el planeta? ¿Traerá beneficios? ¿Cómo lo ven ustedes? Alma, por ejemplo. Es interesante porque al fin y al cabo el viajar ya estás generando contaminación aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, por los diversos gases que se emiten al momento de expulsar los cohetes, la tecnología que se está usando, los reemplazos que se hacen, entonces, eso aunado que también otra parte se queda dentro de las capas, dentro de la Tierra. Entonces, al fin y al cabo llega un punto en el que tenemos que considerar cómo limpiar ese lugar, ese espacio, para que no toda la basura que se quede, traerla y reutilizarla. Es lo importante también dentro de, considero yo. ¿Tú qué piensas, Eva? La NASA, justo con esta visión, lanzó en 2025, o sea, este año, Luna Recycle Challenge. ¿De qué trata? De que mediante ya sea un modelo físico o un modelo digital que se llama gemelo digital, que es muy utilizado en la industria 4.0, se hagan propuestas para justo reciclar lo que se utilice durante las misiones espaciales y en este caso en el futuro para el turismo espacial, de tal manera que sea mínimo lo que reingresa
a la tierra o sea nulo. De esta manera cuidas mucho el medio ambiente y cuidas mucho la parte del medio espacial. Si nosotros no ponemos la humanidad, decir nosotros la humanidad, si la humanidad no pone el foco en todos los residuos que se quedan en la estratosfera, lo que va a pasar en un futuro es que no podamos ni siquiera salir de la Tierra, porque puede ser tanta la basura espacial que choque contra las misiones espaciales y pues sea imposible salir. Entonces, por eso la NASA ha lanzado este tipo de retos y es un reto que tenemos que superar como humanidad para no tener tanta basura. Uno no puede tener la visión actualmente de cómo afecta la basura espacial, pero al estar en órbita viajan a miles de kilómetros por hora. Es como si un proyectil impactara contra tu coche, pero en este caso en una nave. Entonces sí es muy importante. ¿No te puedes orillar? No. No, No, pues ahí te orilló el choque de la basura espacial. Justamente me surge una duda con lo que dicen de la parte de la basura. ¿Creen que en algún momento, y se ha visto en varios programas de televisión, que con la basura o con la contaminación que existe actualmente en el mundo, pues muchos buscan ir al espacio? ¿Creen que eso sea posible o por qué buscaríamos realmente ir al espacio? Motivadores creo que ha habido varios a lo largo de la historia que hemos vivido los que estamos aquí. Recuerdo mucho un famoso evento que patrocinó una marca de bebidas energéticas donde llevó a un deportista a la estratosfera y de ahí se lanzó. Entonces ese evento para mí fue inspirador porque realmente vimos cómo ese atleta se lanzó desde la estratosfera, va atravesando algunas capas la caída hasta llegar con un tipo de paracaídas que no era un paracaídas ordinario. Entonces ese puede ser un motivador, la parte inspiracional, la parte de marketing, ¿por qué no? Porque en todo el tiempo estuvo presente esta marca, pero también habrá motivadores hasta aspiracionales y de niveles de vida, ¿no? Como yo deseo hacer tal cosa antes de que mi ciclo aquí termine. Entonces seguramente habrá varios motivadores que ustedes identifican bien. Yo siempre he pensado que los seres humanos somos bien extraños, ¿no? Se nos ocurren cada cosa más loca. O sea, por ejemplo, este cuate, yo también comparto contigo y también seguí el gran brinco, ¿no? De este amigo que fue impresionante. Pero realmente, ¿cuál sería el motivador o como para qué quisiéramos ir a viajar al espacio? Yo lo pondría como, si es que te escuché bien, Alma, cuando mencionabas como que aquí hay una cantidad enorme de basura, entonces vámonos porque ya está muy sucio, pues ese sería Pues ensuciar el espacio. el pensamiento incorrecto, ¿no? Ya dañamos vámonos a otro, a ver qué le podemos hacer, ¿no? Vamos a echar una partida de allá afuera. El camino o el móvil de esto tendría que ser pensar cómo podemos mejorar, con esos viajes podemos mejorar la vida en la Tierra. Generar algún tipo de generar energía. algún beneficio. Pensar en positivo. Pensar en positivo. Tendría que ser el camino, ¿no? A lo mejor no por necesariamente por ya lo dañamos, vamos a buscar otro, ¿no? Ibas bien. En la parte positiva, ¿qué pasó? Siempre vaya guapieste suyo. ¿Qué estamos componiendo? Ya me estaba componiendo, pero todavía creo que estamos a mucho tiempo de poder lograrlo. Imagínate descubrir una fuente de energía diferente, algún mineral diferente, no sé, algo que nos dé un avance tecnológico y nos ahorre el tiempo y podamos revertir el daño o la huella de carbono. A mí me gustaría que ese tipo de investigaciones, y no nada más fuera en el espacio, a lo mejor seguramente podemos encontrarlo dentro del mismo planeta, ¿no? Pero me parece interesante el no ir a echar a perder otra cosa. O sea, ya la regamos aquí, ¿no? Entonces vamos a darle la torre a lo que está allá afuera, para que ni de afuera lo puedas ver, ¿no? Me parecería muy mal. Todas las personas, científicos y demás que estén pensando en esto, sí tendría que ver, si no el tema espiritual, sí un tema ético importante para que esto llegue a un buen puerto. Sí tendríamos que trabajar mucho en las personas. El tema de la ética, sea quien o sea lo que esté moviendo a estas investigaciones, ¿no? Porque, sí, desafortunadamente, y lo hemos visto, hay algunas mentes malévolas que buscan donde hay un hueco de seguridad para poder aprovecharlo para
a veces ni siquiera para fines propios, benéficos para ellos, ¿no? Sino nada más por dañar, Por nada más moler, por dañar. por moler, como dice Por mi mamá. moler, nada más por moler. solo por moler. Entonces, los que tengan acceso a este tipo de investigaciones, de alguna forma tendrían que ser movidos, sí, por la ética y justo por buscar un beneficio para pues, la raza humana. Oigan, ¿y cómo ven el tema de habrá radiación, habrá alguna implicación así? ¿Cuántas veces podremos ir? Seguramente las habrá. Repito, no hemos estado ahí, pero imagínate cuando cambias de altitud en una ciudad tan alta como La Paz, hay implicaciones en tu cuerpo, ¿no? Entonces seguramente en un viaje, en este traslado, seguramente las habrá. De hecho, actualmente cuando se toma un vuelo de avión, te toca mayor radiación cósmica. O sea, si viajas mucho en avión, sí te está dañando de a poquito, pero tienes mayor radiación que así. Ya no me autorices tantos viajes, por favor. Sí, de hecho, actualmente considero que, bueno, había leído, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que son 4 viajes a lo máximo durante un periodo de 6 meses en vuelos de ¿Cómo? avión, ¿Para qué? para que no haya afectación por el cambio de presión de la altitud. Se consideran 4 o 6 viajes en el cuerpo. Ajá. No, pues sí, conozco varios que estamos en problemas. Y en el caso de la radiación también, ¿no? Lo acaba de mencionar Jesús. Wow. Supongamos que probablemente un turismo espacial masificado no fuera posible, sino a lo mejor llevarlo a la estratosfera. Que algunos pudiéramos ver la orillita como lo hizo este deportista. Si esto fuera realidad, ¿qué oportunidades podría representar a nivel de negocio para los diferentes implicados en ese ecosistema? ¿Qué podría haber? Una oportunidad pues muy importante porque todo mundo, cuando hay algo novedoso, pues se quiere subir, ¿no? Lo vemos en los partidos de fútbol, en los mundiales, pues están los letreros. Este gran salto que se dio, pues en todo momento estábamos viendo la marca. Entonces, creo que en este tema de marketing, pues se abre y varios van a querer estar ahí, ¿no? Ocurre con este tema de fútbol americano en el gran partido, ¿no? Los segundos de cada comercial son muy costosos. Entonces, creo que sería algo similar al inicio, tan solo por tener presencia de estos viajes. Los primeros no duden que estarían siendo como muy seguidos por todo el mundo, ¿no? Y por esa razón es una oportunidad de negocio, no tanto por lo que pueda pagar el pasajero, ¿no? No tanto por eso, sino todo lo que hay alrededor de un cuerpo comercial, ¿no? La cantidad de servicios que incluso se te podrían vender allá arriba a un precio que no se equipara con lo que pagarías aquí en tierra, ¿no? Si ya lo vemos en un avión, ya pasar en un avión ahora allá arriba, pues podría ser una oportunidad importante para... Llevarte una pizza, una maruchan al espacio, papá. ¿Ustedes cómo creen que, y aún mejor que somos parte de eso, ¿no? De esta mesa. ¿Ustedes cómo ven, qué creen que podamos sumar? ¿Cómo desde tu trinchera, qué le podrías aportar al turismo espacial o cómo impactaría el negocio? Hacia las personas, o sea, dirigiendo la inteligencia artificial hacia las personas, les tendría que dar una seguridad de que van a estar seguros viajando al espacio. Y esto, pues, mediante la parte de modelos entrenados, modelos de que realmente demuestren que el viajar va a ser seguro. Otro es enfocado hacia la tecnología, hacia cómo van a estar viajando, las trayectorias, la predicción de lo que van a estar viendo, cuáles van a ser los movimientos que va a tener, y viéndolo también desde una perspectiva, un viaje, un previaje, podría decirlo, pero utilizando 3D para que el usuario vea cómo lo va a llevar, el cliente vea cómo va a llevar ese viaje y que esa experiencia va a ser todavía mucho mejor una vez que ya lo esté viviendo. Una preparación. Una preparación. Muy bueno. Pues en mi caso, como en mi vida profesional hasta el día de hoy, ver justo todos los problemas que pueden ocurrir y cómo nos podemos anticipar a ello o cómo poder tener un mecanismo de resiliencia para que llamémosle para que la operación continúe, ¿no? Para que el viaje pueda tener ida y regreso.
cómo poder garantizar el regreso. Yo lo que aportaría es buscar todos estos caminos, estos huecos de seguridad, huecos de comunicación para poder de alguna forma garantizar este regreso, porque lo importante no es salir para esos viajes, no es salir y quedarse en un Llegué al cielo. llegué al cielo, ¿no? Conocer a Dios, hay que regresarlos, ¿no? Entonces, mi colaboración sería justo buscar esos mecanismos para garantizar que el regreso se dé o se dé. Creo que es un buen punto el que toma Rogelio. ¿Qué pasa si de repente hacemos un traje en el cual está midiendo tu nivel de azúcar? Si cuando vas a tomar este vuelo, ve que hay un pico de azúcar y entonces de insulina en la sangre, de glucosa en la sangre, y entonces te empieza a inyectar insulina de manera automática. ¿Qué tal si durante el viaje sufres un paro cardiorrespiratorio y el mismo traje te empieza a dar primeros auxilios justo para mantenerte seguro? Eso podría ser un buen punto. Eso en cuanto a la parte del usuario. Y en cuanto a la parte de transporte, si esto se populariza, vamos a necesitar aún más medios de transporte. El otro día Elon Musk compartió en la red social X o Twitter, como lo conocemos ya los de la vieja escuela, es un diagrama donde se veía cuántas misiones habían salido al espacio. Obviamente SpaceX es el que va dominante. Sin embargo, son misiones de prueba y son misiones donde están lanzando satélites. Si realmente eso entonces se quiere popularizar, tenemos que tener aún mayor número de transportes, o sea, cohetes espaciales, para poder enviar gente al espacio. Entonces, hay un gran área de oportunidad también en la creación de transportes, así como hay en la parte aeronáutica, creación de aviones, en la parte de transporte terrestre, creación de camiones, transporte, coches. En la parte de aeroespacial tendremos que realizar cohetes para que puedan llevar a este número de personas turistas hacia el espacio. Yo, desde este punto de vista, yo creo que tú, que eres especialista en los gemelos digitales, justo las pruebas que decía Alma, tú aportarías mucho a crear los gemelos digitales para hacer las pruebas necesarias y no allá en el espacio, ¿no? Sino acá con algo simulado y para que puedas garantizar que lo que van a construir, ahorita lo que mencionas, puede funcionar. Esto con la creación, porque es experto en gemelos digitales. Muy claro. Y el monitoreo en tiempo real también. Fíjate que en mi caso, yo haría algo que no está relacionado exactamente con lo que hago actualmente. Me enfocaría más en la experiencia del usuario, en documentar, en cómo ellos van a poder documentar esa experiencia, ¿no? Pensando positivo, que van a ir de manera segura y van a regresar seguros. Entonces, quizá tratar de proporcionarles algún tipo de medio que sea más automatizado para que puedan ir documentando su experiencia. Algún tipo de cámara que solamente se active con un botón, con un parpadeo, no lo sé. De tal manera que tengan una visión 360 de todo lo que les está ocurriendo. Y al final les generen un tipo de bitácora, ¿no? Porque eso ya se va a convertir para la eternidad, ¿no? Lo que vio. Vamos trabajando en ello. Yo te apoyo. Yo creo que yo me sumaría al proyecto vendiendo. Les vendería los espacios, les vendería la foto del recuerdo, el video arriba de la nave. Sí, te juro, o sea, me encantaría que fuera una experiencia muy, muy, muy gratificante y que quedara documentada, ¿no? O sea, que la gente la viera y la recordara en cualquier otra plataforma. Y aquí va a salir un QR. Si quieren tener un poco más de información, pueden escanear el QR que aparece ahora en sus pantallas y vamos a seguir en la misma conversación. Bueno, y así estamos llegando ya a la recta final de este podcast de Make It Happen de Panduit. Y quiero invitar a nuestros expertos, amigos, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué cierras este tema tan raro, tan futurista? Yo digo que yo viajaría al espacio, pero no en este momento, no en los primeros viajes. Ya sería pensar en un futuro que realmente me aseguren que voy a estar bien y que exista comunicación, porque sin la comunicación no es como si no hubiera viajado. Uno tiene que enviarlo ya directamente al Instagram. La foto para el Instagram. La foto para el Instagram, la experiencia de usuario, así es. Pues sí, justo no nos vaya a ocurrir como los que se viajaron en submarino, ¿no?
Entonces sí. Espera ahí un poco que haga las pruebas, ¿no? La posibilidad existe. Sí, que sea muy, muy probado. Tenemos mucho que trabajar en un tema ético. De repente la información y todo esto debería estar abierto a todo público, pero cuando lo abrimos a todo público, también tenemos la posibilidad de que quien lo reciba no necesariamente lo va a utilizar para temas positivos. Afortunadamente, estoy seguro que los que queremos un beneficio somos más que los otros, ¿no? Entonces, yo me quedo con, puede ser posible, porque ya lo comentaba, nos ha tocado vivir muchos cambios tecnológicos. No puede ser la excepción, pero creo que todavía yo no voy a alcanzar a verlo. Yo creo que todavía vamos para unos 50 años más para poder verlo en realidad, y yo no voy a llegar a los 50 años más. No lo sé, Roger. Yo creo que te podría sorprenderte. Los saltos tecnológicos, lo sabes perfecto, que de pronto son muy, muy abruptos. Entonces, a lo mejor en una de esas, ahí estamos juntos viendo este desafío, ¿no? Sí, ojalá que sea así. Yo lo que me llevo es, voy a necesitar ahorrar mucho para viajar. Eso. Que si de por sí viajas, mano. Sí, de por sí le inviertes. Para necesitar ahorrar bastante. Mira, en la parte tecnológica hay muchas áreas de oportunidades. Entonces, si eres un apasionado en la parte de turismo y más en la parte de turismo espacial, creo que hay que irse documentando, hay que ir estudiando de qué manera se puede subir uno a este barco antes de que zarpe. Y a este cohete antes de que sea lanzado. Entonces, creo que en la parte tecnológica, todos los que nos dedicamos a este sector, podemos empezar a pensar fuera de la caja y ver de qué manera podemos crear soluciones tecnológicas para el futuro turismo espacial. Pues viendo ejemplos que vivimos todos los días, yo creo que la humanidad va en pasos, ¿no? O sea, en temas de comunicaciones, primero tuvimos el internet, después tuvimos redes nodales, en la nube, ahora la inteligencia artificial. Vamos paso a paso, ¿no? Creo que en ese sentido los viajes espaciales también se irán liberando por etapas y probablemente veamos algunos a la estratosfera o un poco más arriba, hasta llegar finalmente a dejar el planeta y llegar a la luna. Si nos ponemos creativos, suponiendo que yo ya no tuviera ninguna responsabilidad emocional de hijos a quien cría, tomaría el riesgo yo del viaje aunque me quede en el viaje. No importa, lo tomaría. Qué valiente. Bueno, amigos, y así llegamos al final de The Panduit Podcast, un podcast de Make It Happen. Los esperamos en la siguiente emisión y muchas gracias a nuestros invitados por compartir una vez más esta mesa. Gracias, Vic. Gracias. Gracias, Alma. Gracias por Gracias a todos. Gracias. Esperamos la siguiente invitación. Por supuesto.